Muy buenas noches, muchachones, muchachonas, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Por ahí estamos. Ya, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha? Alguien que me confirme, por favor, si se me escucha correctamente. Hola, hola, hola. Hola, sí. Hola, sí, hola, sí, hola, sí. Ahí está Frank, Eric, Gina, Lenin. Ya, chévere, Gina, muy bien, ya. Listo, chicos, muy buenas noches. Una vez más, el día de hoy vamos a hacer un avance brutal. Vamos a finalizar con este tema ya, o casi casi finalizar, ¿no? La primera parte de historia, porque luego de esto, a la siguiente semana nos toca el tema de los incas. Entonces, una vez que finalicemos el tema de los incas, ya estaríamos pasando pues a otros temas más importantes, como por ejemplo la conquista del Tahuantinsuyo, el virreinato del Perú, los presidentes del Perú también, que ya estábamos a punto de entrar, entonces esas cositas las vamos a estar retomando. ¿Ya? Para ello, yo necesito que básicamente ustedes tengan un conocimiento completo y pleno respecto a las culturas preincaicas, porque básicamente esa es la primera parte que tienes que entender para entender la historia de los incas. Este es el antecedente más próximo que está cerca de justamente la existencia de los incas. Y el día de hoy vamos a aprender justamente todo ello. ¿Ya? ¿Me escucha correctamente y se puede visualizar la pantalla de una manera adecuada, muchachos? ¿O hay algún detalle? Si es que hay algún detalle, no duden en prender su micrófono y decirlo, ¿no? Lo dices así con confianza, nomás, bueno. Ya, listo, listo. Vamos a poner esto a un lado entonces y vamos a arrancar. Ahí está. Listo, listo, listo. A ver, muchachos, una vez más, buenas noches, antes de que podamos arrancar, ¿ya? El día de hoy entonces vamos a hablar sobre este tema que vendría a ser simplemente el intermedio temprano, digo el intermedio tardío. Creo yo que en cada sesión siempre te estoy haciendo recordar lo siguiente. Hay dos momentos importantes respecto a las culturas preincas. Los horizontes primero, ¿no? Horizontes. ¿Los horizontes qué son? Son las culturas más desarrolladas, ¿ya? Son las culturas más desarrolladas. Y las culturas que están dentro de los intermedios son simplemente como, a ver, eran culturas regionales. Culturas puente, también le vamos a decir ya, puente, así, porque no han tenido un abarque tremendo, pues. Su influencia solamente ha sido a nivel regional, es por eso que se le llama cultura intermedia. Ahora, recuerda también otra cosa importante que nosotros estamos utilizando en todo esto, la periodificación desarrollada por el arqueólogo John Rowe, ya, por ese señor. Este es el que va a dividir justamente las culturas en horizontes e intermedios. Es pregunta de examen, ¿ah? Pregunta de examen, ¿ya? Entonces, muchachos, hoy día en el intermedio tardío vamos a hablar de las culturas más importantes. Este periodo es recontramarcado porque, como te decía, la semana pasada habíamos avanzado, ¿no? Porque mira, vas a hacer memoria, vas a hacer memoria. Habíamos avanzado sobre qué? El horizonte, ¿qué cosa? Temprano, ¿ya? Habías avanzado el intermedio temprano. De ahí que seguía el horizonte medio. De ahí el intermedio tardío y finalmente el horizonte tardío. Entonces, profesor, ¿qué quieres llegar? Mira. En el horizonte temprano, yo te había enseñado un trucazo para que te recuerdes las culturas. ¿Cuál era mi truco, profe? Tú vas a decirme, ¿no? Chapa tupú, ¿no? Chapa tupuneña, sí. Abín, Paracas y Pucará. En el intermedio temprano te había explicado que el truco era la mona viuda, ¿no? La mona vi, ¿ya? Mochica nazca vicus. En el horizonte medio, que justamente es lo que hicimos la semana pasada, habíamos hablado de dos culturas importantes, Tiahuanaco y Guari, ¿ya? La tía Guari, pues. En el intermedio tardío, que es lo que nos toca el día de hoy, tenemos que avanzar las siguientes culturas. Y este es el periodo quizás un poco más largo. Y ahorita te voy a explicar por qué. Ya, mira, en este periodo vamos a tener simplemente a Sicán, Incha, Anca, Imú, Achapoyas y los reinos aymaras. Esas son las culturas Sicán, Chincha, Chanca, Chimú, Chachapoyas y los reinos aymaras. ¿Cuál es mi truco, profe? Sichicha, chicharra. Sichicha, chicharra. Allá. Y en el horizonte tardío, profe, bueno, acá están, lógicamente están los incas nada más. ¿Qué quieres llegar, profesor? No te estoy entendiendo. Ya, mira. La cultura Wari, si te recuerdas lo que habíamos hecho, ¿no? Cuya capital es Viñaque, ¿no? Es una cultura sumamente importante. ¿Por qué?
Porque para empezar, nosotros estamos utilizando ahorita la periodificación desarrollada por quién? Ya te he dicho, ¿no? Por el arqueólogo John Rowe. John Rowe. Pero, hay otra periodificación importante que desarrolló justamente el señor Luis Guillermo Lumbreras. Este señor había desarrollado las culturas en simplemente el periodo formativo, ¿ya? De ahí estaba el primer desarrollo regional. De ahí estaba el primer imperio andino, ¿ah? Primer imperio andino. Allá, profe, el primer imperio andino. Para Luis Guillermo Lumbreras, ¿cuál era el primer imperio andino? Para él, el primer imperio era Wari. Porque recuerda que Wari es una cultura que se va a extender demasiado. Básicamente va a ser una cultura panandina, ¿ya? Que va a estar constituida por cabeceras de región, va a tener ciudades importantes por cada lado, va a colonizar hacia todo el Perú. Y luego tenemos el segundo desarrollo regional. Y finalmente tenemos el segundo imperio andino. Eso es. Para Lumbreras, el segundo imperio andino eran los incas. ¿A qué quieres llegar? Mira, chicos, nosotros que estamos, vamos a hablar hoy día del intermedio tardío, este periodo es equivalente a lo que Lumbreras llamó el segundo desarrollo regional. ¿Y por qué, profesor? Porque básicamente recuerda que Wari es una cultura, vamos a poner acá, ya, vamos a poner acá, Wari no fue colonizada, no fue conquistada. Ajá. Entonces, ¿cómo se dio la decadencia? ¿Cómo se dio la caída de los Wari? Los Wari simplemente van a tener, ¿qué cosa? Fenómenos, fenómenos geográficos o básicamente climáticos que van a afectar brutalmente a los Wari. ¿Qué fenómeno? El famoso fenómeno del niño. Va a provocar sequías y muchas otras cosas más. ¿Lo que provocó? Bueno, como Wari era una cultura que tenía ciudades importantes cada cierto tramo, entonces estas ciudades en un determinado momento se van a sentir pues así tristes, ¿no? Así como cuando te han terminado una relación igualito, pero tristes ya nomás. ¿Qué voy a hacer? Así, ¿qué voy a hacer? Maldita sea, ya no podemos comer ni siquiera nuestro chicharroncito bonito, ya no podemos, ya. No hay papa, chuño, nomás todos los días tristes estaban pues. Entonces, ¿qué van a pasar? Ah, las ciudades cabeceras de región, ¿qué van a hacer? Van a independizarse. Allá, cada una va a empezar a rebelarse en contra del poder central que estaba ubicado en Viñate. Y estas ciudades cabeceras de región pequeñas que se van a independizar, justamente van a constituir las culturas que están acá. O sea, las culturas del intermedio tardío. Es por eso que en el intermedio tardío tenemos, mira, pues cuántas culturas, ¿no? Chincha, Chanca, Chimucha, Chapoy, los reinos aymaras. Igual, según la periodificación de Lumbreras, que después del Imperio Wari sigue el segundo desarrollo regional. O sea, culturas regionales van a empezar a aparecer, pues. Eso. Entonces, ahí espero que ya te estés dando cuenta que el origen de las culturas del intermedio tardío son las culturas que simplemente han surgido tras la desintegración de cada ciudadcita igual. ¿Ya? Hasta ahí espero que esté correctamente entendible. ¿Se está entendiendo, no, chicos? Espero que sí, ¿ah? Espero que sí. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a pasar plenamente a cada una de estas culturas. Y vamos a empezar con la cultura Sicam. La cultura Sicam, también denominada como cultura Lambayeque, es una cultura conocida por un elemento nada más. ¿Cuál elemento? Ya lo estás viendo. El famoso Pimi. Pero más allá de eso, tú tienes que conocerme otras cosas. Para empezar, esto está ubicado entre los valles del río La Leche, Lambayeque, Jequetepeque, Chancay, Reque. Y han tenido una extensión hacia dos lados, hacia el norte y hacia el sur. Tiene tres capitales importantes. Profe, yo no me voy a memorizar las tres capitales, lógicamente que no. Solamente tienes que memorizarte una. ¿Cuál? La que es más importante. ¿Y cuál es más importante? Bueno, la primera capital es Chot. Esta capital van a tener los Icán en un primer momento fundacional, cuando recién van a surgir. En el mejor momento, la capital va a ser Batán Grande. Y luego, en su decadencia, va a ser Tucumán. Me tengo que recordar, tienes que recordarte siempre del mejor momento, pues. O sea, de Batán Grande. El descubridor es el señor Rafael Arcojoile. Y se menciona que los Icán habrían podido hablar el Muchic, que es un idioma que recuerda que va a surgir por los Mochica.
Ahora, respecto a la cultura Sicán, hay una historia muy interesante, puesto que cuando se trata del origen de los Sicán, se habla generalmente de una leyenda famosa, la leyenda de Nailam. La leyenda de Nailam, profe. La leyenda de Nailam simplemente te narra cómo es que un gobernador, un soberano externo llamado Nailam, habría arribado en algunas balsas en las costas de Lambayeque, en las costas de Sicán, y este señor habría fundado la cultura Sicán. Eso es lo que te menciona la leyenda de Nailam. Pero hay un detalle con esto. Muchos historiadores, arqueólogos y antropólogos mencionan que posiblemente la leyenda de Nailam haya podido suceder en la vida real. Y profesor, ¿cuál es lo que dicen? Ya, mira, hay dos versiones. Yo sé que te vas a recordar. La primera versión nos dice que Nailamp, ¿qué cosa era? Era un mochica, era un señor moche que había venido, ya que había escapado de su civilización y que había fundado la cultura Sicán. Y es por eso que ellos también hablan el muchic. Ah, pero hay otro que nos dice que Nailand, y esta es una tesis planteada por el señor arqueólogo alemán Max Uhle, Federico Max Uhle, y recuérdate que este señor hablaba, ¿no?, de lo que vendría a ser la alta cultura peruana, y le preguntaron, oye, ¿cómo se surgió la cultura peruana? Y él dijo, la cultura peruana surge de manera inmigracionista, se han copiado de otro lado. ¿De dónde se han copiado? Y él simplemente va a decir, estos se han copiado de Mesoamérica. De Mesoamérica, específicamente de quiénes, de los mayas y aztecas. Ellos han traído la cultura al Perú. Cuando le van a preguntar, oye, ¿y en qué te basas? Él va a decir, es que en el Perú hay un mito de un señor que va a llegar en unas balsas llamado Nailamp. Entonces, ese señor era un maya, un azteca que estaba escapando de Centroamérica y había llegado al Perú y había fundado justamente la civilización Sicán. Eso es lo que nos dice Maxule. No podemos nosotros a veracidad decir cuál es correcto. Si realmente Nailam era un mochica o realmente era un maya que había venido. La cuestión es que la leyenda te dice que un señor llegó de las costas, de las aguas, de la profundidad del Océano Pacífico y simplemente vino con un conjunto de personas y fundó una nueva civilización. ¿Ya? Pero bueno, tú sabes perfectamente que históricamente no ha sido tanto así, sino que simplemente ellos habrían sido una parte de la cultura wari. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la economía, los Sipán o Lambayeque no destacan tanto en algunas cosas. Lo más destacado de ellos es la agricultura, así como otras culturas en el Perú antiguo. La mayoría de las culturas siempre se han dedicado a la agricultura. Por otra parte, en cuanto a la organización sociopolítica, es una sociedad teocrática, ¿ya? Teocrática y militar. ¿Por qué? Porque los gobernantes, ¿qué son? Son sacerdotes. Allá, profesor. Y los dominados, los tristes, artesanos, campesinos, pescadores y demás. Ya. Llegamos a lo siguiente. Ahora vamos a ver las manifestaciones culturales. La cultura sicano-lambayeque tiene una arquitectura destacada en base a adobe, ya adobe, y tiene forma piramidal, aunque a esto generalmente en el Perú antiguo no se le llama forma piramidal, sino se le llama simplemente plataformas superpuestas. Profe, no te entiendo, he volado. Ya, mira, una plataforma superpuesta es cuando haces esto. Pones acá, es una plataforma. Un segundo nivel, estás sobreponiendo otra plataforma. De ahí otra más pones, estás una plataforma más a sobrepuesto. De ahí uno más, otra plataforma más a sobrepuesto. Otra más está sobreponiendo. ¿Eso qué es? Bueno, lo que generalmente se le conoce como pirámide, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, el lugar más importante, ya te he dicho hace rato, ¿no? La capital más importante, va tan grande, y destaca bastante el hallazgo del Tumi. ¿Dónde se halló el Tumi? Te va a venir en el examen y tú me vas a decir, en Sicán, específicamente en la huaca denominada como la Huaca La Ventana. En cerámica destaca que es monócroma. Chicos, una pregunta. ¿Qué es monócromo? Profe, mono, el que dice, no, 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 sino que mono es uno. Ya. Y el coma, ¿qué cosa es coma? Es color. A la miércoles, profe, tanto así, sí, pues. Entonces, monócromo, ¿qué sería? Un solo color. Ello no significa que ellos hayan solamente conocido el color negro o el color gris. Han podido conocer muchos colores, pero en cada cerámica solo colocaban uno de esos colores que conocían. ¿Ya?
Ahora, en cuanto a la metalurgia, que hace rato te iba diciendo, es lo más destacado de los SICAN, ellos simplemente van a alear algunos elementos, como por ejemplo el oro, plata, cobre y todo ello, y van a formar la tumbaga o también llamada champi. ¿Ya? Y de ahí van a sacar este famoso tumi, cuchillo ceremonial, un cuchillo de limo. Esta parte de abajo es la parte filosa. Eso es lo que ellos utilizan básicamente cuando empiezan a hacer un rito. Posiblemente el tumi lo hayan utilizado al momento de realizar ofrendas o sacrificios para la Pachamama. ¿Ya? Listo. Hasta ahí espero que se esté entendiendo. No creo que estés volando ya, ¿o sí? A ver, alguien que me confirme. ¿Se está entendiendo, chicuchas? ¿Entiende? Hola, hola. A ver, por el chat dígame nomás. Con confianza. ¿Se entendió o no se entendió? Habla, habla. Escribe nomás, pues. Hablas, va. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Todo bien? Hoy nada, ¿se han dormido? Chispas. ¿Qué va a ser hoy? ¿Qué hacemos ahora? Ya. Ahora vamos a la cultura chincha. Chincha. Ya hemos hecho uno, ¿ah? Ya hemos hecho Chimu, ahora vamos a, digo, hemos hecho Sican y ahora vamos a hacer Chincha. Chincha, por excelencia, es una cultura que destaca por el aspecto comercial. Ya, el aspecto comercial es lo más destacado que tenemos de Chincha. Chincha está ubicada en los valles de Cañete, en la zona de Lima, específicamente en la zona de Chincha, pues por eso se llama Chincha. ¿Ya? Y tuvo dos capitales, de las cuales destaca solamente la capital del norte, en este caso se llama Tambo de Mora. El descubridor es Max Ule, el pionero de la arqueología peruana y el padre de la arqueología americana. El idioma que ellos han hablado es un idioma runasimi, más que todo, ya te he dicho como hace rato, porque eran comerciantes por excelencia. Han tenido dos dioses, Chincha y Kama, que es el dios creador Chincha, y el Iguachá, que simplemente es el Palos. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, por otra parte, vamos a entender lo siguiente. Ellos, cuando nosotros tenemos que ubicarlos en el aspecto histórico sobre su origen, ya te dije hace rato, ¿no? Ellos van a ser una parte que se va a desintegrar de Wari. Ellos son esos. Y es un estado talasocrático. Si en algún momento en el examen de admisión te pregunta y te dice, oye, mi estimado Capibara, dime qué es una talasocracia. Ah, tú vas a decir, es un gobierno del mar. ¿Por qué? Porque los chincas habían establecido qué cosa? Un triángulo comercial. Y te voy a colocar ese término acá, acácito, ya está listo. Triángulo, un triángulo, ¿qué cosa te he dicho? Comercial. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la decadencia, ellos finalmente van a ser cooptados pues, por Tupac Yupanqui, que va a ser el hijo de Pachacútec. Esto ya cuando estaban en una etapa ya pues de imperio. ¿Ya? Ahora, otros aspectos importantes, como hace rato te iba diciendo, ¿cuál va a ser? Mira, para empezar, son comerciantes. Es lo más importante que han hecho ellos, full comercio. Y es por ello que se les llama también como los fenicios del Nuevo Mundo. ¿Ya? Fenicios del Nuevo Mundo. Fenicios era una sociedad europea que se dedicaba bastante al comercio, pues por eso se le llama los fenicios del Nuevo Mundo. Ellos han hecho ese triángulo comercial que ahorita te voy a explicar con un mapa de una manera más brutal, ¿no? Han tenido dos tramos, un tramo vía marítima y un tramo vía terrestre. Han conectado tres puntos importantes. La sierra, específicamente la zona del Collao, el altiplano, Chincha mismo y Ecuador. Han llegado hasta Ecuador, ¿ah? Donde ellos han sacado esto, el espondylus o el muyu. Este elemento, que es este de acá, tiene bastante historia, porque muchos mencionan que posiblemente haya sido un elemento tan, pero tan importante para las ofrendas y para otras cosas más que eran dispuestos a cambiar esto por muchas cantidades de productos. Ahora, también se habla de la posibilidad, y solamente te estoy diciendo posibilidad porque esto no está confirmado por nada del mundo, de que hayan podido utilizar hachuelas de cobre en forma de moneda, una posible moneda. No está confirmado. Falta hacer investigaciones en ese aspecto. ¿Ya? Y del altiplano, ¿qué sacaban? Sacaban, pues, obviamente, cobre, lana, chuño, y acá te voy a colocar altiplano, ya para que te recuerdes más fácil. Ah, sí, charquino. En el altiplano ya dominaban esos elementos, ¿no? De la deshidratación de los alimentos. Por ejemplo, el chuño salía de la carne, de la papa, y el charqui o chalona sale, pues, de la carne. ¿Ya? Son conocimientos que han venido desde la cultura pucaraya, eso. Ahora, en cuanto a la organización sociopolítica, ya te he dicho, es una sociedad militar, una sociedad aristócrata. En este caso ya es un poder autoritario hereditario. Ahorita vamos a ver eso, ¿ah? Ahorita vamos a ver eso. Mira, ahora te voy a explicar cómo ha sido el triángulo comercial de los Chincha. Este ha sido el triángulo comercial. Date cuenta que hay dos momentos.
Primer momento vía marítima en el cual ellos llegan hasta las costas ecuatorianas y un segundo momento vía terrestre en el cual conectan con el altiplano puneño, de donde justamente sacan carne, chuño, papa. Ah, y del Ecuador, ¿qué cosa traen? Traen pues algunos objetos que ellos consideran valiosos, ¿no? Como el espondylus, por ejemplo, lo que te decía. ¿Ya? Eso es importante. Este mapa también te lo voy a dejar. ¿Ya? Listo. Ahora, como estos señores son tremendos comerciantes, necesitan pues embarcaciones. ¿Y cuáles son esas embarcaciones importantes? Bueno, te lo voy a volver. Mira acá. Manifestaciones culturales destaca la silografía. Y si en algún momento tú vuelas y dices, profe, ¿qué miércoles es silografía? Silografía simplemente vendría a ser el arte ¿en qué? A ver, en madera, ¿ya? Ellos han hecho tremendos pues, timones, barquillos, remos personalizados. Mira, por ejemplo, el detalle de este remo, ¿ah? Esto está en la puntita nada más de este tremendo remo y ahí encontramos bien tallado figuras antropomorfas, o sea, humanas. Ya, ahora, por otra parte, en la arquitectura destaca, lo han hecho más que todo con adobe y tapias. Mira, destaca estos dos, Notambo Colorado y la Huaca La Centinela. Esta Huaca La Centinela, chicos, ha venido en examen de admisión. ¿A qué cultura pertenece la Huaca de la Centinela? Te decía, te lo coloco acá. Esto es de la cultura chinca. ¿Ya? Ahora, por otra parte, en el aspecto de la cerámica, destacan bastante los cántaros globulares. ¿Qué significa globular? Parece globo, pues si te estás dando cuenta, la parte inferior simplemente parece un globo, ¿no? ¿Ya? Es polícromo. Polícromo, en este caso, hace rato te había hablado de monócromo, que cosa es monócromo, es pues, un solo color. Y polícromo es de varios colores. ¿Ya? Listo. A ver un segundo. Listo, 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 listo. Ahí está. Ya, sigamos. Ahora en orfebrería, o sea, trabajo en metales preciosos, han hecho los elementos de los vasos narigones. Bueno, ese es el término que se emplea, ¿no? Tú puedes decirle vasos narizones, aunque sea. Ahí está justamente una figura importante. O sea, te puede preguntar en el examen también vasos con forma de nariz aguileña, te puede decir. Eso es lo mismo, pues. ¿Ya? Esa es la cultura chincha. Y así como la cultura chincha destaca porque han sido grandes, pero grandes comerciantes, destaca luego la cultura chanca. Chanca, chanca. ¿Y en qué destaca chanca? Chanca, mira, si hace rato te he dicho que los chinca eran básicamente los fenicios del Nuevo Mundo, los chancas son los espartanos del Nuevo Mundo. La profe, ¿por qué? Porque si los chincha eran tremendos comerciantes, estos señores eran guerreros, full guerreros. Es más, y básicamente todas las cosas que ellos hacían, todos los elementos, sea arquitectura, sea escultura, sea cerámica, todo tenía motivo de guerra. Todo, absolutamente todo. Si es que hacían una construcción, hacían pues fortalezas para un enfrentamiento. ¿Ya? Entonces, ellos no son como una cultura que está haciendo generalmente algunos cerámica bonita, ni mucho menos ese tipo de cosas, sino es una cultura que directamente está asociada con el aspecto militar. Ya, listo. Así nomás sería entonces en este momento, ¿ya? Ahora, ellos vienen simplemente, bueno, van a ser descubiertos por las crónicas de Pedro Sarmiento de Gamboa y Miguel Cabello de Balboa, dos cronistas españoles que llegaron pues justamente tras la conquista y escucharon sobre esta cultura. Ahora, una cosa importante que, por ejemplo, se menciona bastante en estas crónicas, eso a la cultura chanca como si fuera guari. Muchas veces han hecho confusiones incluso. Y de ahí también que se saca que la cultura chanca es una de las tantas culturas que se desintegró de guari. Ya, nada más. Ahora, por otra parte, bueno, justamente como están tan asociados a la guerra, tienen al dios Uzcovilca. ¿Quién es Uzcovilca, profesor? Uzcovilca simplemente vendría a ser el dios de la guerra. Y lo asociaban pues con el planeta Marte, ¿no? Ya sabes. Ahora, en el aspecto de su final, la cultura chanca era una cultura que tenía para mucho. La verdad tenía para mucho. Tenía un carácter expansionista que daba miedo. Y es por eso que van a chocar también con la pronta y la creciente, pequeña hasta entonces, cultura inca. ¿Ya? Hasta ese momento no era pues, todavía cultura inca, no era cultura quichua.
Van a chocar en la zona de esta parte, justamente como te voy diciendo, ¿no? Porque los chancas han dominado todo este terreno, ¿no? Huancavelica, Ayacucho, Apurímac. Y los incas recientes, nacientes incas recién que se estaban desarrollando, estaban pues en la zona de Cusco. Ambos van a tener un enfrentamiento tremendo en la mítica e histórica batalla de Yaguarpampa. Una batalla importantísima porque definió básicamente el futuro del Perú. Date cuenta si es que tú en algún momento, a ver, piensa, los chancas no hubieran sido derrotados por los incas y más adelante hubieran venido los españoles, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? A ver, piensa, ¿ya? En la batalla de Huarpampa se va a dar a Huarpampa los inmortales, ¿ya? Porque los dos generales que tenían los chancas eran llamados así. ¿Por qué? Porque generalmente en cualquier enfrentamiento que ellos tenían, tenían pura victorias, nunca habían sido derrotados así de una manera tan grotesca. Ahora, a diferencia de la historia que siempre te cuentan y te dicen, no, los incas han vencido a los chancas, eso es totalmente falso. Los chancas van a amenazar a los incas cuando estaba gobernando el inca Huiracocha. Y este señor va a dejar el poder a su hijo, que se llamaba Incaurco, mismo que básicamente no va a tomar importancia a todo esto. Le va a valer, básicamente, no le va a importar. Es por ello que más adelante uno de los hijos secundarios de Huiracocha, que se llamaba Cusi Yupanqui, o otros le dicen Inca Yupanqui, va a tomar las riendas de esta situación, porque los chancas ya se habían metido a la ciudad del Cusco y lo habían destrozado. Entonces este señor va a organizar unas tropas y va a expulsar a los chancas y los va a derrotar definitivamente. Es por eso que Pachacútec, porque él más adelante se va a entronizar como con el nombre de Pachacútec, él básicamente lo que va a hacer es colocarse ese nombre porque ¿qué significa eso? Significa el transformador del mundo. ¿Ya? Listo. Vamos pasando poco a poco en este aspecto. ¿Ya, chicos? ¿Está entendiéndose hasta aquí o has volado ya? Dime nomás hoy, al toque. ¿Se entiende? ¿Sí o nada? Sí, 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 sí. Ya, listo. Continuemos entonces. Ya continuemos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un segundito. Listo, ahí está. Ya, sigamos, sigamos, sigamos. Como te iba diciendo hace rato, los Tanka van a ser una sociedad eminentemente guerrera. De ahí que tú dices que de pronto te pones a analizar esta situación, te vas a dar cuenta que las cosas que ellos hacían pues no eran con motivos no, decorativos o motivos religiosos, no, 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 muy poco. La mayoría de sus construcciones siempre tendrían que ser motivos guerreros. Por ejemplo, mira, en la arquitectura destaca la fortaleza de Sondor. Y mira este término, fortaleza. Ahora, profesor, ¿de dónde sabemos que es una fortaleza? Date cuenta y mira la edificación que tenemos ahí. Generalmente, cuando se realizaba una construcción en las laderas de los cerros, lo que sucedía era que se colocaba ese tipo de arquitectura para que ante un posible ataque enemigo, ellos puedan posicionarse en la parte superior, adquiriendo de esta manera una tremenda ventaja sobre el enemigo. Ahora, en escultura, de la misma manera, ha sido militar. Solamente hacían representaciones de guerras o representaciones de hombres agraviados, solamente en enfrentamientos. La cerámica no era tan importante, era una cerámica tosca, una cerámica simple. Pero, ¿qué? Porque el único uso que le daban a la cerámica, ¿cuál era? Era simplemente la de hechos de algodón, lana, decoraciones con plumas, todo con motivos guerreros. O la chanca y te das cuenta que es muy simplista, ¿ya? Ahora vamos a pasar a una cultura más brutal todavía, la cultura chimú. La cultura chimú destaca porque estos señores han tenido una conexión mucho más íntima con los incas. Tiene como capital a Chan Chan y esto ha venido varias veces en exámenes de admisión. Significa Chan Chan, Chan significa sol, sol. ¿Ya? Y el descubridor es el señor Max Zule, ya te he dicho hace rato, el padre de la arqueología americana. ¿Ya? El idioma que ellos van a hablar es el idioma Muchic, o sea, básicamente acá te estás dando cuenta que tienen antecedentes y orígenes mochica todavía, pero también ha sido originado justamente por el ¿no? Por la desintegración de los Wari, porque esta cultura chimú abarcaba justamente un territorio dominado por los Wari. Ellos en un primer momento van a tener, o mejor, dicho, en el mejor de los momentos van a tener como gobernante a Minchacaman, ¿ya? Pero al final van a ser derrotados por el señor Tupac Yupanqui también. Justamente cuando su padre, Pachacuti, lo va a enviar en una campaña de castigo frente a los Chimú. Y a este señor incluso le llaman Minchacaman, o más adelante los incas le llamaban Chimucapaj, Chimucapaj, así. ¿Ya? Listo. Ahí está justamente la genealogía, los antecedentes de los gobernantes.
Sabe que la cultura chimú es una cultura ya que destaca bastante porque, a ver qué pasa acá. Ah, ya, destaca bastante porque lo que tenemos en Chimú es que estos señores ya eran una sociedad propiamente hereditaria, o sea, tú le heredabas el poder a tu hijo mayor. Y eso era algo que todavía no estaba bien descubierto, pero para este punto ya estaba pasando esto ya. Lo malo de la cultura Chimú es que se ha olvidado o no se ha podido reconstruir por completo su historia, solamente tenemos noción de que hubieron 10 gobernantes de los cuales conocemos solamente a 4, a los 3 primeros y al último, pero los otros 6, ¿quiénes eran? No sabemos, ni mucho menos sabemos nada respecto a su tipo de gobierno. ¿Ya? A ver si te voy a moverlo, porque acá está tapando, está tapando, queda atender brutalmente ahí. Ahí vamos a ponerle esto por acácito, ¿ya? Vasos, mejor esto lo botamos a los dos. Ah, listo. Ya, ahí está. Ahí está, listo. Continuemos entonces, muchachos, continuemos. Bien, ahora, respecto a la cultura chimú, en el aspecto de su religión, el aspecto de su economía o lo poco que queda, manifestaciones culturales, lo que generalmente se dice. La cultura chimú es una cultura politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Que ellos creen en varios dioses. Destaca aquí simplemente el Shi, Ni, Pong, que son 3 elementos. La luna, el sol, el mar, piedra. ¿Ya? Shi, Hyang, Ni, Pong. Esos 4. ¿Ya? Shi, luna. Hyang, sol. Ni, mar. Pong, piedra. Pero también teníamos ellos creencia en la Pachamama, profesor. Solo que ellos no le llamaban Pachamama, ¿no? ¿Sabes cómo le llamaban? Le llamaban His, que era la tierra. América, pues acá, ya. Sigamos. Ahí está. Eso vendría a ser, ya, religión politeísta. Ya te he dicho que es politeísta, acá sí de todas maneras te lo voy a colocar, por si de repente por ahí te cachileas. La respuesta simplemente es, ¿qué es politeísta? Varios dioses. Listo. Espero que estés entendiendo eso. ¿Ah? En economía, profesor, se han dedicado a la agricultura, pues, lo más importante. Han tenido cultivos como el maíz, la lúcuma, entre otros. Y han aplicado los huachaques, que son como pequeños pozos o lagunas artificiales. Reservorios, han hecho pesca, comercio, por ejemplo, ellos también han aplicado el trueque, ¿no? Y posiblemente también, al igual que la otra cultura que era la cultura chicán, han podido utilizar las hachuelas de cobre como un tipo de moneda, ¿ya? Ahora, en organización sociopolítica, ya te he dicho, es un primer, bueno, considerado, ¿no? Hasta ahora, el primer estado aristocrático hereditario donde tenemos justamente esta forma de clasificación social. Mira, date cuenta, en la parte superior tenemos al Siequish, o también llamado Chimucápac, pero recuerda que el Chimucápac, ¿quiénes le decían Chimucápac? Los incas, era el gobernante, el soberano principal, vale decir, el rey, aunque el término rey es un término europeo, no podemos utilizarlo acá. Ahora luego tenemos el Alaej, que es un gobernante de un valle local, ¿ya? Luego tenemos el Fixl, que era el gobernante de la élite militar. El Pixilca, el comerciante. El Praez, que era el curaca, una especie de curaca, el gobernante de un ayllu. Y el término llana, que era un esclavo. Acá ya se aplica el término piña incluso. Tú sabes que piñas eran pueblos aquellos esclavos enviados a los cocales de la selva. ¿Ya? Entonces teníamos acá justamente un tipo de gobierno monárquico, donde justamente tenemos, bueno, conocimiento de estos gobernantes, ¿no? Tacainamo, Huacricaur, Ñancentenco y Minchancaman, que va a llegar a la máxima expansión, pero va a ser conquistado en un enfrentamiento contra Tupac Yupanqui. ¿Ya? Listo. Esa historia de Tupac Yupanqui y Pachacútec es muy famosa también, porque Pachacútec, para poder darle el poder a su hijo Tupac Yupanqui, lo va a enviar a una expedición punitiva, o sea, de castigo, para que pelee él mismo, su hijo mismo, tanto a la cultura chincha como a la cultura chimú. Y ahí es donde justamente él va a demostrar a su padre que era, pues, el elegido, era la mejor opción que tenían los incas para poder quedarse con el poder. Y por eso es que le van a dar el poder a él, a Tupac Yupanqui. ¿Ya? Luego tenemos por acá en arquitectura, esto destaca, ha venido varias veces en examen, ¿ah? Chan Chan. ¿Qué significa Chan Chan? Sol, sol. La ciudad de barro más grande de América. Patrimonio cultural de la humanidad declarada por la UNESCO. ¿Ya? Esto destaca, bueno, aparte de eso, porque también es una construcción amurallada. Habían hecho esas murallas justamente para la defensa contra los Inks, aunque al final para nada sirvió porque de todas maneras fueron derrotados. Destaca también la fortaleza de Paramonga, Purgatorio, Apurlé, Huaca del Dragón, Batán Grande, entre otros. Ahora, esto también es importante. Esto.
Y yo les daba un truco, ¿no? Tú vas a decir, chicos, cuando ustedes recuerden a la cultura chimú, me vas a decir chimú, muy negro, profe, recontra, pero recontra negro. ¿Por qué negro? Porque la cultura chimú es una cultura que destaca por la monocromía. Tiene un solo color en su cerámica, pero no es cualquier color, era un negro, pero un negro muy negro, negro lustro, así un negro que te gusta casi, pues. ¿Ya? Luego, en metalurgia también han heredado los conocimientos de los SICAM porque también han elaborado los tumis. Y en textilería, bueno, no destaca mucho, ¿no? Tal vez tejidos en pluma. Pero recuerda que los tejedores de pluma más importantes eran pues los paracas. ¿Ya? Listo. Acá podemos ver más o menos algunas ilustraciones de cómo fue este enfrentamiento entre los incas y los chancas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de arriba, en la primera imagen, estoy mostrándote a ti un Chimucapa, el gobernante soberano Chimú. Y justamente a la derecha de él está el enfrentamiento, ¿no? O sea, el Inca Yupanqui, Tupac Inca Yupanqui, Tupac Yupanqui, más famoso conocido. Luego de ahí tenemos justamente lo que vendría a ser el enfrentamiento que vamos a tener entre ambos. Y en la última imagen vamos a tener justamente en la parte de abajo, a la izquierda tenemos un guerrero chimú, como fue posiblemente, y a la derecha podemos ver ahí al Inca Huayna Capac ya luego de que simplemente haya logrado esta conquista a los chimú. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a Chachapoyas. Chachapoyas es una cultura multiétnica. Te voy a colocar ese término acá para que no te confundas, porque a veces es complicado recordarse, más que todo cuando hablamos varias culturas, ¿no? Ya, casito te voy a colocar ya. Es una cultura multiétnica, multiétnica. Ahí está, multiétnica. Significa multiétnica, que estaba constituido por varias pequeñas culturas o civilizaciones que estaban. ¿Por qué? Porque ¿dónde fueron ubicados los chachapoyas? En Amazonas, fue. Eso venía en el examen, ¿ah? Ubicación chachapoyas, ya, pues, en la capital Escuela. ¿Dónde está Escuela? Te preguntó, y la respuesta era en Amazonas. Ellos hablaban un idioma nativo, el idioma chacha, ¿ya? Van a ser descubiertos por Juan Crisóstomo Nieto. De ellos destaca, bueno, más adelante incluso van a ser conquistados, ¿no? Por Tupac Inca Yupanqui también, porque toda esa zona él fue a anexar, pues. ¿Por qué te digo que es una sociedad multiétnica? Básicamente te lo menciono esto de esta manera porque la cultura chachapoyas destaca porque era un conjunto de pequeñas culturas o pequeñas civilizaciones que estaban en la zona amazónica en que ciertamente no tenían una conexión entre sí, pero va a haber un determinado momento en el cual se van a juntar y van a empezar a constituir una sola cultura. Por eso destaca Chachapoyas. Ahora recuerda que Chachapoyas van a ser grandes enemigos de los incas. De hecho, cuando llegan los españoles, la cultura Chachapoyas va a ser una de las tantas que va a ayudar a los españoles a conquistar a los incas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los chachapoyas no estaban contentos con el tipo de gobierno de los incas. Y esto se explica por varios motivos. Los amazónicos generalmente están acostumbrados a vivir en un ambiente libre, no están acostumbrados a ser sometidos. Y es por eso que los chachapoyas, cuando los incas los sometieron, simplemente van a decir, no, pues recontra descontentos. ¿Ya? Listo. Porque los incas no eran una sociedad perfecta los incas, te puedes preguntar, la respuesta es no. La respuesta es no. Ya que se menciona y se admira bastantes aspectos de los incas que han destacado mucho, los incas no eran personas perfectas, tenían muchos errores, tenían muchos enemigos. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la organización política o sociopolítica, bueno, básicamente una sociedad teocrática, o sea, que gobierna un sacerdote, ¿no? ¿Ya? Una sociedad clasista, porque hay clases sociales, lógicamente, y hay un gobierno de curacas locales. Por eso te decía, ¿no? En un conjunto de pequeñas culturas que se han juntado en un determinado momento y por eso te hablo de culturas locales. Ahora, ¿qué te pregunta en el examen? Te pregunta bastante respecto a la capital. ¿Cómo se llama la capital? La capital se llama Cuela. Está en la punta de una zona alta, la punta de un cerro casi, profe, claro, casi. ¿Y eso por qué? Porque era una construcción de carácter militar, pues. De hecho, hay un detalle muy interesante en su puerta que ahorita te lo voy a mostrar con una imagen. ¿Ya? Tiene muros de hasta 20 metros de altura, o sea, es tremendo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la arquitectura, es una arquitectura funeraria también tiene, porque van a construir algunos sarcófagos, por ejemplo, los sarcófagos de Carajilla, donde simplemente ellos colocaban a sus muertos en las laderas de los cerros. Ya, en cuanto a cerámica no destaca mucho, textilería tampoco. Lo próximo que destaca vendría a ser la escultura, que van a ser sarcófagos, esas construcciones pues justamente funerarias. Destaca más la silografía, porque van a ser los famosos pinchudos. Pinchudos, bueno, es un término un poco coloquial, ¿no? Porque básicamente tienen, bueno, así como dice textualmente en los libros, el pincho ahí al aire. ¿Qué es el pincho? Es el órgano reproductor masculino, pues. Ya, si te das cuenta, la ladera de las casas lo colocaban. Eran como pequeños ídolos de cada familia
que representaban la fertilidad. Bueno, generalmente cualquier cultura que mostraba ese tipo de cosas siempre le dicen, no, fertilidad, fertilidad. Ahí está. Mira el detalle de la defensa de la puerta de la escuela. La puerta de la escuela destaca por esto. Mira, date cuenta. En un primer momento tiene solamente dos ingresos, escuela. Ya, está en la punta de un cerro, Teito, y tiene solamente dos ingresos. ¿Y en qué destaca? Esto destaca. Mira, date cuenta de la puerta. La parte exterior del portón tiene específicamente 2,20 metros, como para que puedan entrar incluso dos, tres, cuatro personas a la vez. Pero poco a poco ese espacio se va reduciendo, tanto así que al final de la puerta solamente entra una persona, puesto que mide 70 centímetros. Entonces, ¿cómo podemos, profesor, esto de qué manera ayuda? Ayuda bastante porque cuando estás en un enfrentamiento, ¿esto qué cosa provoca? Que los enemigos puedan entrar, puedan ingresar, sí, pero uno por uno. No pueden ingresar en mancha. Y tú sabes que uno por uno es mucho más fácil para ser derrotados. ¿Ya? Ese era un trucazo que han utilizado ellos. Ahora vamos a hablar, vamos a finalizar justamente con esta cultura, que son los reinos aymaras. Los reinos aymaras son un conjunto de 16 reinos, de los cuales solamente destacan tres. Para empezar, estos señores, y este es un truco que yo te había enseñado ya bastantes veces, el truco para que tú te recuerdes la periodificación es el famoso qué pata. Yo te he dicho, qué pata, la oí, espera, 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 qué pata, allá. Profe, ¿qué significa el qué pata? El qué pata significaba la transición que vamos a tener nosotros. ¿Qué transición, profe? La transición de las culturas. Porque yo te había mencionado, que tú para que te recuerdes, en el examen te ha venido, antecedente de los aymaras, ¿tú qué cosa me vas a decir? Ah, profesor, la cultura, Tiahuanaco. Antecedente de los Tiahuanaco, los Pucara. Antecedente de Pucara, Caluyo. Esa es la forma en la cual tú tienes que aprenderte. ¿Ya? Caluyo, Pucara, Tiahuanaco, Aymara. Caluyo, Pucara, Tiahuanaco, Aymara. Los aymaras están ubicados en la famosísima meseta del Collao, altiplano puneño boliviano, en las riberas del lago Titicaca. Digo, los Aymara, lo que han hecho básicamente es expulsar a los Tiahuanaco. Recuerda que los Tiahuanaco estaban habitando en esta zona. Y cuando llegan los Aymaras, los van a expulsar, los van a conquistar básicamente. ¿Ya? Entonces, como te pongo acá, ¿no? Surgen de la caída de la cultura Tiahuanaco. Al final son anexados a los incas más adelante, pero. ¿Ya? El idioma que ellos hablaban era el Aymara, o también llamado el Hakearu. Y esto, profesor, ¿por qué? Porque así como yo te hablo del quechua, pero el nombre original es Runasimi, es lo mismo con el Aymara, porque el nombre real es Hakearu. ¿Qué significa Hakearu? Hakearu significa habla humano. Eso también viene en el examen de admisión, ¿ah? ¿Ya? Y también hablaron un idioma que a día de hoy está totalmente extinto, que es el idioma puquina. El descubridor es el señor, el cronista español Pedro Cieza de León. Y estos señores son destacados porque son politeístas, tienen varios dioses, los cuales destaca uno de ellos, que es el dios Tinupa, el dios del rayo, dios del trueno, dios de los volcanes, creador de las especies ictiológicas del lago Titicaca. Ahora, en cuanto a la economía, de ellos destaca bastante la economía de archipiélagos. ¿Qué es eso? Esta economía de archipiélagos es una economía basada en pisos ecológicos. Y este es un conocimiento que ya se tiene. ¿Para qué servían los pisos ecológicos? Vamos a poner acá. Ya, ahí está. Vamos a poner acá. Para no depender de nadie, de ninguna otra cultura. ¿Por qué, profesor? Porque cuando tenemos pisos ecológicos, tú puedes tener pues el producto de donde tú quieras. Quieres de repente trucha, de la costa, de la sierra, de repente del lago, por ahí. Necesitas coca, ya pues puedes sacarlo de otro lado. Entonces, esto te permite que tú no dependas de otra cultura. Porque si tú no tienes un elemento, ¿qué cosa es lo que generalmente se hacía en aquellos tiempos? Era el famoso trueque. Pero ¿qué te genera el trueque? El trueque te genera dependencia. El trueque hace que tú tengas que sí o sí pedirle a otra cultura. Y si esa cultura no te lo da, tú no lo tienes y simplemente sufres. ¿Ya? Eso vendría a ser. También han practicado bastante lo que vendría a ser este sistema, ¿no? Los guaruguarus o camellones, esto para su agricultura. ¿Qué son guaruguarus o camellones? Ya lo sabes, ¿no? Son chacras de carácter elevado, que tenían dos funciones. Primero, era la de no inundarse, porque recuerda que la zona de la meseta del Collao es una zona plana y para el colmo es una zona muy lluviosa. Y también contrarrestaba la helada porque de día el calor intenso provocaba que se almacene ese calor en las aguas que habían quedado y en la noche simplemente no permita que se congele. ¿Ya?
Ahora, en cuanto a lo que vendría a ser la organización sociopolítica, lo vas a entender más ahorita porque es un estado aymara. Hay tres culturas de los tres reinos de los 16 que destacan bastante. ¿Cómo se llaman? Son los collas, los lupacas y los pacajes. Esos de ahí. Ya, tres nada más. Listo. Ahora, otra cosa que te pregunta bastante en exámenes de admisión es respecto a la ubicación. Para empezar, los reinos aymaras están divididos en dos mitades, uno del Urco Suyo y el otro del Uma Suyo. El Urco Suyo está ubicado al oeste, hacia la ladera del este del mar, y el Uma Suyo está adentro. Entonces, profe, ¿cómo tenemos que saber nosotros, cómo vamos a saber si realmente estamos bien ubicados? Mira, tienes que tomar como eje lago Titicaca. Entonces, tú me vas a agarrar, vas a poner una línea acá, clac, y otra línea me lo pondrás por acá, faj, listo. Siempre se habla de las tres, solamente de las tres. Tenemos a las tres, mira, mira, ¿cuáles eran? Ah, ya te he dicho, no. Los collas, los lupacas y los pacajes. Ahora, ubicación de los Colla. Los Colla están acá. Mira, date cuenta. Si te fijas, acá está Jatuncoya. ¿Y Jatuncoya qué es? Es la capital de los Colla. Respuesta de los Collas, ubicación al oeste del lago Titicaca. Chucuito es la capital de los Lupaca. ¿Dónde está Chucuito? Hacia este lado. Ah, ¿qué es eso, profe? Ese es sur-oeste. Ya, porque sur es hacia este lado. Pero de ahí a este lado está, pues. Ese es sur-oeste. Y los pacajes, acá están pues los pacajes. Ah, ¿eso qué sería, profe? Eso sería sureste ya también, sureste. ¿Ya? Eso es lo que tienes que aprenderte. Ahora, hay un truco también para que tú te aprendas la capital de cada uno, ¿no? Por ejemplo, de los collas, las dos capitales que tienes, que son Jatuncoya y Paucarcolla, terminan en Colla, pues. Acá te pongo, mira, mira. Jatuncoya y Paucarcolla, ambas terminan en Collas, capital de los Colla. Lupacas tiene su truco también. ¿Cuál es el truco, profe? Enséñame, te voy a enseñar, ya, mira, mira. Pero no vas a pensar mal. Truco de los lupacas, tú me vas a decir simplemente Chuculú, profe. ¿Oye qué? Sí, sí, sí. Chuculú me vas a decir. ¿Por qué, profesor Chuculú? Porque Chucuito es la capital de los lupacas. Listo, muerto. Y de los pacajes, igual, ¿qué me vas a decir en este caso? Ya no vas a decir Chuculuque. Me vas a decir simplemente capa, profe, capa, capa. Agarra mi capa. Listo. ¿Pero por qué? Porque Chaquiaviri es la capital de los pacas. Listo. Así nomás. Ahora, en cuanto a la gobernabilidad, los collas tenían un rey, un soberano, que tenía por nombre Zapana. Los Lupacas tenían dos, Cari, que se encargaba del poder político, y Cusi, que se encargaba del poder religioso. Igualmente los Pacaji, porque tenían a Curachi, que era el poder político, y Macuri, que era el poder religioso. Ahora, en cuanto a la cerámica, los tres tienen lo mismo, no destacan mucho. ¿Sabes lo donde destaca más de nuevo todo? Donde las chulpas. ¿Qué son las chulpas? Son arquitectura de carácter funerario, son tumbas. Y destacan estas tres. Las chulpas de Silustán y Siani, que son de los Colla, que están ubicados en las laderas del lago Umayu, ¿ya? Las chulpas de Cutimbo, que están justamente cerca del distrito de Laraqueri, ¿ya? De forma rectangular en algunos casos. Y las chulpas, estas dos más bien están en Bolivia. Estas dos están en Bolivia, porque los pacajes son un reino que se han ubicado hacia el lado de Bolivia. Tenemos a Culiculi y Mantecani. Culiculi, que está en la comunidad de Ayamaya, ya en Aroma, La Paz, y Mantecani, que está en la comunidad de Mantecani, por eso tiene ese nombre, ¿no? En La Paz también. Ya, en el caso de Culiculi y Mantecani, sus chulpas no son tan elaboradas. Pero en el caso de Chilustán y Cutimbo, sí. Y a mí, ¿cuál me va a venir, profesor? Te va a venir justamente los que están en Perú, pues, por obviedad. ¿Ya? O sea, me va a venir Silustani, sí, Silustani y Cutimbo. ¿Y por qué destacan? Porque eran tumbas. Profe, a día de hoy encontramos, sigue ahí adentro la momia, o sea, la persona que ha sido enterrada, ya no, ya, pues. Pero ¿cómo se la enterraba? En posición fetal y con su ajuar funerario. Profesor, ¿qué cosa es el ajuar funerario? Son los elementos que con los cuales se entierra una persona. Puede ser cerámica, oro, plata, muchas veces se le dejaba un poco de alimentos. Y esto era pues más que todo simbólico, porque ellos creían en la vida después de la muerte o simplemente creían en la vida eterna. ¿Ya? Nada más. ¿Listo? Muchas gracias chicos por vuestra atención. Espero realmente que se haya entendido todo. Es que hubiera alguna consulta, duda, inquietud, algo que de repente no te ha quedado claro, no dudes ahorita y levanta tu mano, dímelo con total confianza. Correcto, todo claro, les he dejado unas 20 preguntitas y son preguntas fáciles, son preguntas fáciles como para que te luzcas está. Así que espero realmente que lo resuelvas de acá de un rato porque
Y si es que, digamos, profesor, lo he resuelto, pero quiero saber las respuestas, ya, digamos, ya lo has resuelto, todas las preguntas, y quieres saber si has hecho bien, escríbeme a mi número de WhatsApp nomás, pues, y te voy a enviar las respuestas. ¿Dónde está tu número, profe? En mis materiales está. Por ejemplo, ahorita te voy a enviar esto, ¿no? Y ahí sí te puedes ubicar mi número de WhatsApp. Me escribes y te envío la respuesta. Mire, profesor, soy de la Academia Montessori, profe. Mándame la respuesta. Te lo mando, no hay problema. Listo, chicos. Ay, ay, ay. Ya son casi las 7, así que hizo un poco de hambre. Vayan, mójense, tienen un minuto para que se mojen la cara, la cabeza, así para que estén ready, ¿no? Ahora les toca otro curso. Ya, chicos, entonces acá en breves instantes yo voy a estar enviando este material que acabamos de desarrollar hoy día. Y ya sabes, no pares de estudiar, que pares, no muchas jornadas, ahí sí más bien. Tienes que estar pilas, pues. Tienes que estar pilas. Ya, este es Montessori semianual. Estamos en la semana número 9. ¿Ya? Listo, chicos. Un gustazo entonces haberte acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Adiós.